el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. El Salmo 3:8 dice: la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. La iglesia ha sido llamada a cumplir la gran comisión. La gran comisión es hacer discípulos, es instruirlos, es sanar a los enfermos, es liberar a los cautivos. Porque el mismo Espíritu que operaba en el Señor Jesús es el mismo Espíritu que opera en nosotros y se llama Espíritu Santo. El Hijo de Dios fue quien introdujo la liberación y comenzó su ministerio echando fuera demonios, liberando a los cautivos. Porque ya el profeta en la antigüedad, más de 500 años atrás, el profeta Isaías habló del ministerio del Mesías, que sería precisamente ungido para libertar a los cautivos y abrir las puertas de la cárcel, para soltar a los presos. Vaya al libro de Isaías, capítulo 61, comenzando con el verso 1. Esto escribió el profeta Isaías 500 años antes de que Jesús naciera. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado, a predicar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón. Los médicos dicen que es una realidad médica cuando atraviesas eventos traumáticos. Tu cerebro libera sustancias químicas y algunas de esas sustancias te debilitan el tejido del corazón y se llama eso síndrome del corazón roto. ¿Ha escuchado alguna vez un grito grosero y atrevido en contra de usted y ha sentido adentro como que algo se rompió? ¿Sí? Eso se llama síndrome del corazón roto. Si eso no se cura, eso va a ser un obstáculo para nuestra vida espiritual. Porque cada cierto tiempo esa herida va a manar una infección. ¿Qué es lo que causa el corazón roto? El corazón se rompe cuando se decepciona a uno. Por eso es que el adulterio es tan dañino, porque hay una decepción profunda en el interior, ya sea en la mujer o en el hombre. El corazón se rompe cuando somos rechazados por alguien que amamos o alguien que creemos nosotros que nos ama. El corazón se rompe cuando nos resentimos con los demás al aferrarnos precisamente a esas heridas pasadas. La noticia más importante, sin importar que se llame o que se llame corazón roto, es que Jesús puede ayudarnos, porque una de las razones del por qué Él vino fue para sanar a los quebrantados de corazón. Dice el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón. Él sana a los que tienen el corazón roto y venda sus heridas. Jesús vino también, como dice el libro de Isaías, a libertar a los cautivos, a quien es esclavo de sus propias pasiones. Resulta vulnerable e incapaz ante los estímulos exteriores.
Porque cuando usted es esclavo de las pasiones desordenadas, así como de las relaciones disfuncionales, hay una causa y hay un efecto de una religiosidad deformada, haciéndolos más esclavos todavía de sus pensamientos, emociones y sentimientos. También vino Jesús a abrir, a soltar a los prisioneros de la cárcel. La liberación es algo nuevo que las personas nunca habían visto y por eso decían, ¿qué cosa nueva es esta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Con qué autoridad y poder este hombre echa fuera demonios? ¿Por qué llegaron todas estas señales con Jesús? Porque Jesús había venido a salvar y a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Se había perdido un reino, se había perdido un territorio, porque Él comenzó a predicar el reino de Dios. Este era un mensaje del nuevo pacto que nunca antes se había predicado. Así que cuando el reino de Dios llega a un lugar específico, trae una confrontación directa con el reino de las tinieblas. Ahí se confronta al enemigo y el enemigo se pone violento. Pero no debemos olvidar que el vencedor aún de la muerte es Jesucristo. Y Él ha dicho, por mi parte, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Jesús dice en Mateo 12:28 que echar fuera demonios es una señal de que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Dios también tiene un reino y Él quiere traer salvación a los que creen en Él y desea traer su reino a nosotros. Cuando Él estuvo predicando, Él decía, primero predicó Juan el Bautista y decía, el reino de Dios se ha acercado. Porque Juan tenía conocimiento extenso. Juan sabía que Adán y Eva perdieron un territorio, porque ellos vinieron a establecer el reino. Es como cuando uno manda a una persona a las misiones y en las misiones comienza a hacer otra cosa en vez de establecer el reino. Porque va a tener problemas, por supuesto que va a tener problemas, porque está yendo a un territorio que ha sido ocupado por los demonios años de años. Y no ha habido nadie que llegue hasta a ese territorio y reprenda a los demonios, los ate y los eche fuera para que la gente despierte y como que todo es nuevo de la Escritura. Grandes extensiones han sido gobernadas por el enemigo. Áreas en los corazones humanos por generaciones. Fíjense que el tatarabuelo era alcohólico, el abuelo era alcohólico, el padre era alcohólico, el hijo es alcohólico, el nieto es alcohólico. Nadie le estorbó ahí. Y entonces cuando uno ve que no surte efecto, no es porque no funcione, sino es porque uno está orando mal. Y ha tomado esas generaciones, y la gente no puede ser libre, porque no entendió lo que esto significa. Cuando llega el reino de Dios a una casa, a una familia, a un territorio, a un pueblo, ellos tienen que retroceder.
Ellos han estado en personas, en familias, en pueblos, en ciudades, generación tras generación. Pero cuando llega el reino de Dios, las maldiciones se rompen. Maldiciones de pobreza, de brujería, de divorcio, porque Cristo vino a liberar a los cautivos. Con esta parte que les voy a decir van a entender un poquito más. Recordemos que cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, ¿en Canaán había gente o no había gente? Había gente. Y esa gente que vivía en Canaán habían vivido en oscuridad años, generaciones. Porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham que le iba a dar un pueblo que fluye leche y miel, le habló de la tierra de Canaán, pero le dijo que su descendencia primero iba a ir a esclavitud. Y cuando pasen los años, cuando se cumpla el pecado de esta gente, cuando llegue a lo sumo el pecado de esta gente, iba a traer a la descendencia de Abraham a la tierra de Canaán. ¿Cumplió Dios? Cumplió Dios. Así que cuando vino ya Josué y entró a la tierra de Canaán, los que estaban viviendo ahí se prepararon para hacerle guerra a Josué. Pero Dios había desatado temor, miedo entre el pueblo. Así que cuando la gente hablaba del Dios de ellos, ellos temblaban porque sabían que nadie podía enfrentarse y quedar de pie cuando se trataba del Dios de los hebreos. Por eso dice la Escritura que desde el día que Juan el Bautista hasta ahora dijo, el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia. Y como dije antes, Juan Bautista fue quien comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo, llamando al pueblo a preparar su vida para la llegada del Mesías. La predicación del Evangelio es una preparación para que tu vida se vaya ablandando y el Mesías entre en gloria a tu vida. Porque no puede entrar en gloria en tu vida si vos no preparas un camino, una calzada para que Él entre. El Evangelio que antes había sido prometido, ahora hizo su entrada por medio de la predicación de Juan. Habían pasado 400 años y el pueblo no escuchaba. Así dice el Señor. Es decir, que se acabaron los profetas, no que se acabaron, sino que no comenzaron, no estaban en ejercicio, porque en realidad los dones son eternos. Pero no estaban en ejercicio, así que cuando comenzó Juan a predicar, la gente salía, ¡ay! Hay un predicador allá, parece que es un profeta, está llamando al pueblo de Dios a arrepentirse. Mucha gente llegaba hasta aquel lugar donde él estaba predicando y se esforzaban en entrar al reino. Él predicaba primero el bautismo del arrepentimiento. Las multitudes venían y salían, dice la Escritura, de la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. No era querer bautizarse, vamos, pongan la mano así, vamos a sumergirlo. No. La gente tenía que pararse y decir, yo he hecho tal cosa. Confieso mi pecado, quiero arrepentirme, quiero seguir esta doctrina, esta enseñanza. Lo mismo ocurría con la predicación de Jesús en los años más altos de su popularidad. Las multitudes lo buscaban, las casas se llenaban de gente. Y era imposible entrar, que en una ocasión incluso tuvieron que abrir una parte en el techo para bajar por ahí a un paralítico en una hamaca, para introducirlo en la casa, porque no lograban pasar de lo que estaba así la gente de apretada, escuchando las enseñanzas de Jesús.
Las multitudes corrían tras de Jesús. Él tenía una unción salvadora y el pueblo quería entrar a la fuerza. Por eso dijo, el reino de los cielos sufre violencia. Muchos desean entrar a los cielos y alcanzar la salvación eterna. Porque ¿quién es el torpe ese que quiere ser condenado e irse al infierno? ¿Hay alguno aquí? No, no es cierto. Nadie. ¿A quién le gustaría ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos? A nadie. Por eso muchos buscan entrar en el reino de los cielos, pero muchos lo buscan equivocadamente. Están buscando un evangelio blando, un evangelio aguado, y esto no funciona así. Porque muchos buscan ser salvos no del pecado, sino del infierno. Muchos buscan ser salvos con sus pecados, no de sus pecados. Quieren ser salvos viviendo en pecado, pero esa es la más grande de las ignorancias. Jesús dice que los únicos que arrebatan el reino de los cielos son los violentos, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Violento viene del griego viates, que significa hombre esforzado o violento. Está involucrando también fuerza, impulso, vehemencia, energía, dedicación, entrega, consagración. Algunos comienzan la carrera bien, pero cuando se levantan los problemas se desbandan, y otros vienen con ideas equivocadas de lo que es ser cristiano, y cuando sus emociones desaparecen, se apartan. Se acabó el jueguito. Otros piensan que mostrar interés en las cosas de Dios es todo lo que necesitan para ser salvos. Pero Jesús dice que solo los violentos, los que ofrecen violencia, fuerza, impulso, energía, dedicación, entrega, consagración en las cosas de Dios, ellos son los que van a heredar el reino de los cielos. Ay, está lloviznando, ya no voy a ir, me quedo nomás. Y llegan tarde a la iglesia todavía. No hay violencia, no hay decisión, no hay dedicación. El reino de los cielos sufre violencia y son los violentos los que arrebatan. Porque la gente que habla así, la que piensa así, es precisamente porque no sabe quién está ocupando el territorio de su vida. Todo aquel que desea ser salvo debe ofrecer violencia para el reino de los cielos. Solo los violentos se salvan. Y eso es lo que Jesús enseña. Fe sin obediencia a Dios es una fe muerta. ¿Por qué Dios esconde tantas cosas a las personas? Uno lee la Escritura y dice que Él comenzó a predicar en parábolas. ¿Acaso la gente entiende las parábolas? Generalmente no. Pero Él comenzó a predicar en parábolas y le dicen los discípulos, ¿por qué vos le enseñas a esta gente en parábolas y a nosotros nos explicas las cosas? Para que ellos, les dijo, no entiendan y no se conviertan. Ay, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Acaso no tienen que entender para convertirse? ¿Cómo es la cosa? Los violentos arrebatan el reino. No es todo asado y cocido. La salvación sí. La gracia de Dios para salvación, sí, pero vos vas a tener que esforzarte para poder entrar en el reino.
Además, Él conoce que esas personas son de mente cerrada. No quieren indagar, no quieren buscar revelación, no quieren leer, no quieren nada. Y Dios no les revela las cosas a las personas que se cierran a los misterios de Dios. Solo revela Él sus cosas a los que tienen hambre y sed de Dios. Porque el Señor no vive tirando las perlas a los cerdos. Por eso cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, como dije, les explicaba, pero a la otra gente les hablaba en parábolas. Ahí en medio de la otra gente había gente que se acercaba de curioso, habían fariseos, habían religiosos, y para que ellos no entendieran, les hablaba en parábola, ya que en sus corazones había tal dureza para recibir la verdadera revelación de Jesús. Vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13, del verso 13 al 15. Ahí es donde dice, por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Otras veces el Señor esconde la revelación a los orgullosos y a los soberbios. Una de las maneras como Dios juzga el espíritu de orgullo es con ceguera espiritual. Hay personas que creen que lo saben todo o que saben mucho, llenos de diplomas las paredes, de experiencias, y consideran que ellos lo saben todo. Y el Señor los enceguece. No entienden la liberación porque es un misterio. Isaías, capítulo 6, del verso 9 adelante. Dice ahí en el verso 9, entonces dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. O sea que nosotros seamos salvos y que Dios hubiera revelado a nosotros es un acto de la más grande misericordia. Porque el Espíritu Santo vino, nos convenció de pecado, de justicia y juicio, y nosotros creímos. Creímos. Y al creer, Él nos regaló por gracia la salvación. ¿Por qué Dios envió profetas a Israel si ellos no lo iban a entender, ni siquiera lo iban a escuchar? Porque el juicio de Dios estaba en contra de la dureza de sus corazones. Estaba mirando lo testarudo que eran. Y muchas personas no verán los misterios de Dios si no se humillan como los niños ante su presencia. La liberación es un ministerio de Jesús. Él comenzó a liberar entre el pueblo, para enseñar, para mostrar que el reino de los cielos
había llegado. Fue el ministerio de la liberación, echando fuera demonios. Mateo capítulo 12, verso 30. Ahí dice Jesús algo importante. El que no es conmigo, dice, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hay cristianos que creen en los ministerios de la predicación, ¿sí? Porque en todas las iglesias se predica, en todas las iglesias se enseña, pero otros no creen en la sanidad. Creen que fue para el tiempo de Jesús solamente. No creen en los milagros. Y cada vez que yo me siento aquí, ustedes están mirando un milagro de Dios. Pero cuando se toca el punto del ministerio de liberación, se incomodan. Y lo que Jesús está diciendo es, si estás conmigo, no solamente tienes que estar en la predicación, no solamente tienes que estar en la enseñanza, también tienes que estar en la sanidad, tienes que estar en la liberación, porque el ministerio de liberación expone todo lo que tienes oculto dentro de tu corazón. Es un ministerio que opera bajo el discernimiento del Espíritu de Dios. Más que cualquier otro ministerio. Si no te gusta este ministerio es porque hay problemas en tu corazón. No quiere decir que no eres salvo, porque la manera que respondas a la palabra de Dios se revela lo que tienes en tu corazón. Jesús siempre tuvo el ministerio de liberación porque Él fue ungido por su Padre para libertar a los cautivos. ¿Y qué es lo que Él espera de nosotros? Pues precisamente que creamos en todo lo que Él nos ha regalado de la salvación, que conlleva también sanidad interior, sanidad física, milagro, liberación, porque el paquete es completo. Era una fiesta como de Año Nuevo. El Año Nuevo judío no es igual que el Año Nuevo nuestro. Y llegó Jesús a Nazaret, donde se había criado. Todos contentos, hola Jesús, hola Jesús, hola Jesús, hola Jesús. Pueblos pequeños, todos los conocían, todos los saludaban. Y le dijeron al rabino de la sinagoga, ¿por qué no permite que Jesús predique en la sinagoga, enseñe en la sinagoga? ¿Por qué no lo permite? Porque ya ustedes han escuchado cómo el Señor, cómo Jesús está predicando en todas partes y tiene éxito. Al final lo convencieron. Estaba ahí, Jesús se para, le entregan el rollo, abre el rollo. Eran rollos, no eran libros, eran rollos. Entonces abren esta porción de Isaías 61 y se pone de pie y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Para eso vino Jesús, para transformarnos, porque mientras caminamos al principio con Él estamos como Pedro negándolo, como los otros, como Juan, iracundo, hijo del trueno, pero a medida que caminamos con Jesús vamos siendo transformados a su imagen y semejanza. Unos tienen vergüenza en ser liberados y Jesús los liberaba en media calle, en las casas donde predicaba, en cualquier parte. En realidad el que quiere ser libre no le importa. Ese ministerio que Jesús tenía, ese ministerio de liberación, además de enseñanza, sanidad, de levantar muertos y todas esas cosas,
Él fue ungido por su Padre para libertar a los cautivos, cautivos de la mente, cautivos de las emociones, cautivos del luto, cautivos de la tragedia, de las enfermedades. Y Él quiere que nosotros creamos en todo ese paquete de la salvación que Él mismo nos ha regalado. Para crecer nosotros tenemos que ser sanados en nuestra alma. Y eso es parte del paquete completo de la salvación. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.